versículos del 3 en adelante. Romanos, capítulo 12, versículos del 3 en adelante. Y vamos a ver en esta mañana, una vez que hemos leído acerca de la consagración cristiana, nuestro antepenúltimo domingo, que inmediatamente después de que se ha hecho el llamado a consagrar nuestro cuerpo y a presentarlo delante de Dios en sacrificio vivo, y una vez que hemos comprendido que esto que tenemos aquí, que se llama mente, tiene que ir siendo renovada y transformada para que ya no pensemos como los demás, se aborda inmediatamente uno de los problemas más grandes en la cristiandad. Y dice el versículo 3, les digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Muy bien, vamos a ver entonces en el versículo 3, que hay un enemigo que nos está acechando constantemente. Y ustedes deben de notar que antes de que nosotros fuéramos cristianos, una de las características principales de las personas que no son cristianas es que la persona que no es cristiana siempre tiene un concepto de sí misma más alto que el que debe tener. Por ejemplo, las personas que no son cristianas, si tienen dinero, tienen un concepto de sí mismas que se creen con el derecho de pisotear y de humillar a los pobres o de estacionar con un carro lujoso y bajar a la gente de estacionamiento. Si la esposa de algún político se cree con el derecho porque su esposo tiene influencias de bajarse y maltratar y romper mi mansión hace una semana, etcétera, etcétera. Pero la gente tiene un concepto de sí mismo que es muy distorsionado. Ahora, una persona que es guapa, por ejemplo, una muchacha guapa, atractiva, simplemente porque uno no tiene a Cristo, se cree ella la reina de Saba y se cree con el derecho de humillar a las feas y de estar constantemente exaltando su belleza porque su concepto de sí misma es muy elevado. Otras personas que tienen otro concepto muy elevado es el orgullo social. Creen que porque pertenecen a la familia Richelieu de Pompidou o a una familia de estrato social o tuvieron la bendición de ser educados en un colegio bueno y tener buenos padres y buena educación, se creen con el derecho de humillar a las personas que no son educadas o de burlarse de ellas. Ese concepto de las personas, cuando nosotros nos convertimos, nosotros lo acarreamos a la vida cristiana. Entonces llegamos a la iglesia cristiana y encontramos personas mal vestidas y las vemos de arriba abajo. Porque yo tengo un concepto demasiado elevado y no la puedo ver de frente sin ver qué guaraches o qué zapatos tiene. Y comienzo a buscar también aquí en la iglesia personas de mi nivel social, porque si son de otro nivel social no me puedo llevar con ellas. Y comenzamos a hacer distinción de personas. Comenzamos a formar clichés en la iglesia. Comenzamos a formar grupitos. Se juntan los jóvenes y se juntan 3 o 4 jóvenes y nunca se juntan con los demás, porque son más pobres y porque tienen una cara de malvavisco, etcétera, etcétera. Pero ese concepto que aún seguimos arrastrando porque nuestras mentes no están todavía transformadas, es contra lo que se nos previene en el estudio que vamos a ver en esta mañana. Vean ustedes, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, que Pablo a los corintios les dijo lo mismo. 1 Corintios 4:7. Pablo les dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, tenemos que comprender que una vez que somos cristianos, en Cristo todos somos uno. Ya no podemos ver a nadie según la carne en Cristo. Ya no puedo ver al hermano porque es pobre, o porque trae la camisa sucia, o porque le huele mal el pelo, o porque la otra hermana tiene fama de chistosa, o porque a lo mejor aquí en la iglesia hubo algún joven hace un año que cayó en pecado y nunca los demás jóvenes lo han podido perdonar. Eso se llama acepción de personas delante de Dios. Eso se llama hacer o tener un concepto de sí mismo más alto que el que debemos de tener. ¿Que acaso la Biblia nos muestra, no nos dice que cuando nuestro hermano peca y se arrepiente sinceramente no debemos de recibirlo? Claro que sí. Entonces, ¿por qué guardar rencor a los hermanos que en el pasado pecaron? Si se arrepienten, tenemos todo el derecho de abrazarlos, recibirlos y mirarlos, no como fuchi ni como leprosos, sino como personas que han sido ya lavadas por la sangre de Jesucristo y arrepentidas. Si Cristo los recibe, ¿quiénes somos nosotros para guardarles rencor? Nosotros no somos jueces, nosotros debemos amarlos si ellos han venido otra vez a la cruz del Calvario. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes? Si tienes ojos azules, ¿tú te viste nacer con ojos azules? ¿Tú te viste nacer güera? ¿Tú te viste nacer en esa familia buena de la cual provienes? Y el otro que está a tu lado, el pueblo bolerito y el pionero que viene aquí a la iglesia, ¿ellos escogieron nacer en ese hogar? ¿Tuvieron ellos los padres que tú tuviste y no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela como tú lo hiciste? Entonces, ¿por qué te jactas y por qué te crees algo? Hermanos, en nosotros no debe ser así. Entre nosotros tenemos que tener un concepto ecuánime, un concepto cuerdo de lo que hemos recibido, porque si tenemos, Dios nos lo hará. Entonces, ¿de qué nos podemos, los cristianos, gloriar? ¿De qué podemos algún día, verdad? ¿De qué podemos jactarnos y menospreciar a los demás? Pablo dice, tengan cuidado cuando piensen de ustedes, o de una forma para sobreestimarse, o también el otro extremo, menospreciarse. Hay hermanitos que llegan y me dicen, Armando, aquí está tu pobre y humilde servidor. En ese momento le digo, eres un pobre y humilde orgulloso. Porque si eres humilde, no me lo digas. Entonces hay hermanos que también dicen, ¿verdad? No, yo soy un pobre renacuajo de lo peor, así un trapo, Señor, yo no soy nada. En un momentito, no te vayas al extremo. Si eres algo en Cristo. Entonces los dos extremos es o menospreciarse o sobreestimarse. Tenemos también en 2 Corintios capítulo 3, que el apóstol Pablo vuelve en su segunda carta a hacer énfasis en esto. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo dice, por la gracia que me es dada. Le digo a cada uno de ustedes, no tenga un alto concepto más allá del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero Pablo nos hace la apelación diciendo, por la gracia que nos dada. Pablo no tenía un concepto muy elevado de sí mismo. Pablo sabía que era el mejor de los predicadores, pero Pablo también sabía que él había sido escogido por Dios para hacer lo que él era. Una de las cosas más tristes que existen en el liderazgo es la vida de soledad a la cual somos llamados a vivir. Ustedes no se imaginan la cantidad de críticas, de ataques, de burlas de hermanos, de malos entendidos que nos lanzan de otras iglesias, de otras denominaciones, los impíos, los ateos, de otras religiones, pero siempre dicen, ¿verdad? No, pues el hermano dice como él es un líder, ¿verdad? Se cree mucho. Y si yo llegara realmente a creer como ellos dicen, no creo que pudiera durar, como vimos en el estudio de Sansón, 2 o 3 meses más. Porque Dios no puede dejar que yo me crea 1 o 2 meses, pero Él no va a dejar que me siga creyendo 4 o 5 meses, porque me convierto en tropezo para la hoja. Y Dios usa instrumentos honrosos. Y cuando no están honrosos, los deja con la Sansón durante un tiempecito, órale, te doy chance, y pórtate con tus debilidades, y sé homosexual escondido de todos, y sé lesbiana escondida de todos, y ten tu amante escondido de todos, pero sabes una cosa, tarde o temprano voy a sacar a la luz todo lo que hiciste, porque soy un Dios santo. Entonces, las críticas son muy injustas, pero son normales, dada la naturaleza humana.
Ahora regresamos a Romanos y dice el apóstol Pablo: por la gracia que me es dada, no tengan ninguno de ustedes un concepto más alto que el que deban de tener, sino que piensen de sí con cordura, con ecuanimidad, en un sentido balanceado o equilibrado, conforme a la medida de fe que Dios les repartió a cada uno. ¿Por qué las personas no cristianas tienen un concepto de sí mismas muy elevado? ¿Por qué hay hombres o mujeres que llegan y dicen: bueno, mi hermano, es que yo realmente quisiera entrar al ministerio, yo quisiera ser diácono? El concepto que el hermano tiene de sí mismo es alto, y gracias a Dios que él quiere ser diácono. Pero tenemos que hablar, mi querido hermano, antes con tu esposo. A ver, hermanita, venga para acá. Y su esposo: no, hermano, mira cómo trata a mis hijos. Uy, pero cuando me puede me cachetea en la casa. Entonces, en ese momento, yo digo que el hermano tiene un concepto de sí mismo, su esposa tiene otro concepto de él, sus hijos tienen otro concepto de él, y el verdadero concepto lo tiene Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, caemos constantemente, y yo también caigo en el error, de tener un concepto equivocado de mi persona. Y a veces nos llegamos a creer o muy buenos, o muy capaces, o muy habilidosos. ¿Cómo podemos resolver esta debilidad de la naturaleza humana? La respuesta está en el Salmo, capítulo 19. David era un hombre que comprendía también esta tendencia del ser humano, de tener un concepto equivocado de nosotros mismos, de creer muchas veces que somos buenos para algo cuando realmente no lo somos. Creemos que somos llamados por Dios cuando no estamos siendo llamados por Dios. O creemos que no somos llamados por Dios cuando Dios nos está llamando. Pero el concepto de nosotros mismos tiene la tendencia siempre de irse a los extremos. Dice David, en el capítulo 19, versículo 12. Hace una pregunta y quiero que ustedes la contesten. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Oye, hermano, pero esto es profundamente teológica para no poder contestarla. No se imaginan la profundidad de esta pregunta. ¿Quién podrá entender? No se me dice los errores de los demás, dice sus propios errores. ¿Saben cuál es la respuesta? N-A-D-I-E. Nadie. Entonces, dice Pablo más adelante, librando de los que no son qué cosa. O sea que el problema está en que se infiltran a nuestra vida pecaditos. Y se esconden, se meten a la cocina, y ahí se meten detrás de la escoba, y pasa la señora limpiando, etcétera, etcétera, pero hay mugre desde hace 20 días, que no ha sido limpiada, donde el pinosol no ha penetrado, donde el insecticida no ha penetrado, y está produciendo mugre. Y si la señora no se da cuenta que hay suciedad en ese rincón de su cocina, va a convertirse en arañas, van a venir los alacranes, y se van a criar parásitos. Entonces, el pecado es exactamente y actúa de la misma forma. El pecado entra a nuestra vida y comienza poco a poco a crecer. Entonces David viene y ora: oh Padre Santo, como yo no puedo descubrir secretos de mi corazón ocultos, te pido que me libres de ellos. Porque hay pecados que están ocultos en mi vida y que yo no los puedo ver, somos muy ciegos a nosotros mismos. Y dice el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Ahí está Romanos 12:3. Padre Santo, líbrame de que algún día me lleve a inflar. Líbrame de que algún día me llegue a enorgullecer. Líbrame que llegue un día donde yo diga: ya la hice. Porque en el día que diga: ya la hice, alma mía, repósate, ya la hiciste, en ese día has dado tu primer paso para tu caída. Porque el que piense que está firme, el que crea que ya la hizo, abusado, porque a los 5 segundos después puedes caer. Y acaba David diciendo que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión.
quiero que noten ustedes lo siguiente. Los pecados ocultos en nuestra vida y la soberbia, de acuerdo al versículo 12 y al versículo 13, pueden acabar dominándonos. Pueden acabar dominándonos, enseñoreándose de nosotros. ¿Cómo podemos entonces, siendo tan débiles y teniendo esa tendencia de que puedan infiltrarse parásitos y microbios a nuestra vida espiritual? Hermanos, se los he repetido muchas veces, la única forma que nosotros podamos realmente hacer para que podamos estar constantemente libres de pecaditos que se nos meten es siendo honestos con Dios. Cada noche, antes de acostarte, hincarte frente a tu cama, Padre Santo, apagas televisión, apagas todo, te metes al baño, o te vas a ir a dormir tu perro, y ahí te metes en la casa del perro, a que nadie te moleste. Padre Santo, examina mis pensamientos, Padre, conoce mi corazón, ve si hay camino de iniquidad, y quédate en silencio 5 minutos con Dios, y el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarte esos pecados que tú le estás pidiendo que te los muestre. Dile, Padre Santo, hoy conocí a una muchacha que mi corazón comenzó a latir así, pero Padre Santo, tú sabes que estoy casado. Conocí a una muchacha, Padre, que yo pienso que es la mujer de mi vida, pero no es creyente. Conocí a una persona que me ofrece un negocio, pero no es cristiano. Padre Santo, líbrame de este pensamiento, líbrame de este socio, líbrame de esta cosa, pero por favor, díselo a Dios. Porque si te lo tragas y lo guardas, lo echas en tela y comienzas a acariciarlo, bonito, chiquitito, y comienza a crecer hasta que estás alimentando un monstruo que se convierte en obsesión y acaba destruyendo tu propia vida. Arrasas a tu familia, a tus hijos y tropiezas a cientos de cristianos también. Vemos también, regresamos a Romanos, que este concepto de nosotros mismos puede también manifestarse cuando los cristianos comienzan a ambicionar para sí mismos poder, fama o hacerse de un nombre. Anoche que estuve estudiando la Torre de Babel, ahora que regresamos en enero vamos a ver la Torre de Babel, los que van a Génesis. He estado pensando en la Torre de Babel, como ustedes se imaginan, porque en la Torre de Babel, es el capítulo 11 de Génesis, encontramos la primera rebelión a nivel mundial en la Biblia. La primera vez que se juntan todos los seres humanos en contra de Dios. Y fíjense ustedes que el pecado de todas esas personas que formaron esa torre, que querían alcanzar al cielo, y después hablamos en enero de los pecados, el pecado central de su corazón, el principal pecado de su corazón, era hacerse un hombre. Era lo que Satanás quería ser como Dios. Y hay personas que dicen, yo quiero ser como Luis Miguel, y se ponen a trabajar, y le entran a la coca y a la mota, y matan, etcétera, etcétera. Muchachos que quieren ser como Elizabeth Taylor, que quieren ser como Miss México, y se acuestan con todos los productores, con todos los directores, pero tienen un hambre tan grande de ser conocidos, y de ver sus nombres en los periódicos, que sacrifican todo por tener un nombre para sí mismos. Esa ambición de querer ser alguien o algo es la que está acabando con la mayor parte del liderazgo en todas las religiones en el mundo entero. Anoche que estábamos viendo un programa en la televisión a través de una antena parabólica, prendí la televisión en el canal cristiano y todos los predicadores que aparecen ahí, todos absolutamente, parecían limosneros. Y es urgente que nos manden dinero, y necesitamos para la iglesia esto. Un momentito, si Dios quiere que la iglesia siga, Él va a mandar los medios, tú no tienes que portarte como el limosnero ante los incrédulos. Y si no me mandas, hermanos, dicen los predicadores, yo no salgo en el aire, y si me acabo de pagar la televisión, hay que gritarle pues que se pataron. A lo mejor no quiere Dios que sigas ahí. Ellos quieren seguir saliendo en la televisión, esa hambre, esa ambición de poder ser conocidos. Ninguno de nosotros tenga un concepto más alto que pueda tener, la obra de Dios. Este pensamiento de la obra de Dios no da tanta paz. Hay tantas presiones en la vida cristiana, en el liderazgo, en la iglesia, con vida nueva, que ahora llego y ando echando tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. 1 Pedro 5:7. Deleítate a sí mismo en mí
yo te concederé las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante Jehová, y Él hará. Padre Santo, gracias por recordarme que es tuya la obra. Que yo no tengo por qué tener vergüenza, como el domingo pasado, ¿verdad? No se imaginen si la presión que yo tuve de llegar. Ay, hermano, no vais a decir eso, porque te van a decir a gente, pues que digan misa, a mí no me importa la opinión de la gente. Yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. Es que yo tengo la posición de que por ustedes, es que ustedes me llegan a pantallar a mí, y pues ya no te vamos a diezmar si no sigues algo así. En ese día yo me he vendido, me he prostituido. Y si agarráramos a los hombres, dice Gálatas 1:10, no podríamos ser siervos de Cristo. El siervo de Cristo tiene que ir y decir lo que Dios dice, sin importarle las consecuencias, mientras Él es fiel a este mensaje. Que tropiecen, pero la Biblia me dice, hazlo público, porque yo te lo ordeno, para que los demás teman. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Ahora también dice en el versículo 4 y 5 de Romanos 12, que no solamente debemos tener este concepto adecuado, no vivir de lado, ni sobreestimarnos, ni menospreciarnos, ni llegarnos a creer algún día, ni socialmente, ni racialmente, ni religiosamente, sino que también dice la Biblia que Dios, en el versículo 4, en la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Hay algo teológico en esto? ¿Hay algo profundo en esa declaración que repite en Corintios 12? Todos somos miembros los unos a los otros. ¿Saben ustedes que estamos preocupándonos en el milenio y la segunda venida de Cristo y que venimos a estudiar Apocalipsis y el Génesis? Pero el otro día hablando con los líderes, yo les decía, tenemos que hacerle entender a nuestra iglesia que todas las iglesias que tenemos el mismo Padre, la misma fe y el mismo bautismo, somos hermanos en Cristo. Bautistas, carismáticos, Iglesia Cristiana en México, metodistas, etcétera, etcétera. Todos los salvos de la Iglesia Metodista, todos los salvos del grupo carismático, todos los salvos de los pentecostales, sí son salvos, son hermanos de los hermanos salvos de la Iglesia Cristiana en México. Y si ellos tienen una obra de teatro y nos invitan a nosotros, yo como líder no puedo caer en la trampa de ser celoso. Ahí no vayan a la otra al desayuno el hermano, porque a lo mejor no nos pueden llevar, y si se los llevan aquí, yo no soy el que los traje a esta iglesia, los traje el Espíritu Santo. Entonces yo entiendo dónde están los celos entre los pastores y entre los líderes. ¿Por qué tenemos que ser celosos? Tiene una campaña bonita con el hermano Chichon Juan, vayan y oigan, está predicando a Cristo. Pero a lo mejor se van con él porque se vayan, es el Espíritu el que coloca a cada persona como él quiere. No es mía la iglesia. Yo nada más tengo la obligación de darles de comer y si tienen hambre, vienen y encuentran los pastos. Pero si no están siendo alimentados, ustedes van a buscar otro alimento. La Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Y en 1 Corintios capítulo 12, para amplificar este pensamiento. Si entendiéramos esta primera lección elemental, de que no necesitamos todos, de que si hay un pecado en la iglesia de aquí en la esquina, nosotros no debemos decir, ay, pues yo sabía que siempre estaban mal esos hermanos. Oye, no estás hablando contra ellos, estás hablando contra Dios. Cuando Cristo venga, no va a decir, a ver, háganse los bautistas, y le va a poner al cielo una puerta que diga, por aquí entran los bautistas. Ni tampoco presbiteriano, ni tampoco Iglesia Cristiana en México. Cuando venga Cristo no va a haber el título, va a haber aquellos que fueron fieles en su ministerio. Y saben qué cosa, en aquel día nos vamos a encontrar unos con otros, y nos vamos a avergonzar muchos de nosotros, unos con otros, porque ahí vamos a darnos cuenta que yo estaba atacando a ese hermano cuando ese hermano era mi hermano en Cristo. Y entonces Cristo va a venir y va a decir, mira hermanos, aquí está este cuate, ¿te acuerdas de él? Sí. ¿Sabes qué? Todas las caras que le hiciste, y todas las chismes que le dijiste, y todas aquellas cosas me las hiciste a mí, porque yo soy el ministro del mejor pacto. Y cualquier cosa que le hicieran a uno de esos pequeñitos, a cualquiera de mis hijos, me lo están haciendo a mí. Al lastimar a otros miembros de otra iglesia, estamos lastimando no a esos miembros, estamos lastimando al Señor que Él también los ganó con su propia sangre. Yo quiero meter eso en el corazón de los miembros de esta iglesia. Cuídense de hablar mal de otros miembros de otras iglesias.
Cooperemos con todos los que son cristianos, ayudémonos unos a otros y levantemos a Jesús en alto para que pueda ser glorificado en el día de su venida. Dice Corintios 12, versículos del 14 en adelante, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, el día que yo digo, pues nada más mi iglesia, o nada más los presbiterianos, o nada más los bautistas, en ese momento nos hemos convertido otra vez en un papado. Y en ese momento estamos diciendo nosotros, fuera de nuestra iglesia, ya no hay quien sea salvo. A ese grado. Hay iglesias que dicen de plano, ¿verdad? Si te vas a otra iglesia, no eres salvo. Y en ese momento se convierten en una secta. Versículo 15, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si la oreja dijere porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, o sea, si todos los cristianos fueran aquí en la iglesia cristiana de México, si todos los cristianos fueran carismáticos, si todos fueran metodistas, ¿dónde estaría la iglesia cristiana de México? ¿Dónde estarían los metodistas? ¿Dónde estarían los carismáticos? Versículo 18, más ahora, Dios ha colocado los miembros de la Iglesia Cristiana de México, los miembros de los bautistas, los miembros de los carismáticos, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Ok? ¿Ok? Amén. Versículo 21, ni el ojo, ni la Iglesia Cristiana de México le puede decir a la metodista, no te necesito. Ni tampoco el bautista le puede decir a los que la Iglesia Cristiana de México, no tengo necesidad de ustedes, ya lo hicimos nosotros solos. Nosotros tenemos nuestras misiones, nosotros tenemos nuestras campañas, y si no hay bautista predicador, no vamos a ninguna campaña. Y si no es un predicador de nuestra iglesia, no queremos tampoco ningún otro predicador. Hay que darles a que de Navidad, Corintios 12, que lo memoricen. Mándaselo a ese hermano de otra iglesia. Y mi hermano, mi mejor deseo es que te memorices este capítulo. Y que en silencio y ayuda en ceniza, recuerdes que nos necesitamos unos a otros. Versículo 24, porque los que nosotros somos decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, de todos los grupos, de todas las denominaciones cristianas, desde luego, ¿verdad? No saben que el hermano dice es ecuménico. El ecumenismo es la unión de todas las religiones con otro credo. Los cristianos estamos unidos en Efesios 4 bajo el mismo Padre, el mismo bautismo del Espíritu Santo, la misma fe, y la misma sangre y la misma salvación por la gracia. No importa qué iglesia vayas, si tú estás bajo estas cuatro cosas, tú eres mi hermano. Y la innervabilidad y la totalmente inspiración de la palabra de Dios. Si tú dices, yo soy metodista, que nada más creo en los evangelios, no eres metodista, eres hijo de Drácula. Dice el versículo 28, y aún los puso Dios en la iglesia, a unos, Dios fue el que los puso, no los cogimos. Él los puso a unos primeros apóstoles, a otros profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, porque dice a unos, no a todos. A unos puso aquí, otros puso allá, otros les dio esto. Pero no todos tenemos los mismos dones. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Pues cálmate, hermano. Uno pidiendo lenguas en tu casa, niégale a Dios, pero no vengas a pavonearte y a tener un concepto más alto de decir, yo ahora sí tengo el bautismo del Espíritu Santo y soy más espiritual porque tengo el don de lenguas. Hay que traerle a la palabra ese hermano. No te pavonees, no tengas un concepto más alto de ti mismo porque tienes un don. No todos tienen ese don. Dale gracias a Dios por tu don, pero no lo publiques. Guárdatelo para ti. Y el día que yo lo uso para edificar a la iglesia, úsalo para edificar a la iglesia. Que no caigamos en el error de hacer que todos tengamos el don de lenguas, o de que si no hablas lenguas no tienes al Espíritu Santo. Eso sí es herejía. Versículo 30, tienen todos don de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos, la respuesta es no. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, y aquí Pablo acaba diciendo, en Efesios 4, que no solamente hay dones para ayudarnos
internamente, sino que también hay dones que Dios le da a algunos hombres para que esos hombres vayan a iglesias y ministren estos dones. Y dice así, Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Y Él mismo, vean otra vez la soberanía de Dios, es Dios, hermanos, el que nos da los dones, el que nos da los ministerios. Yo no escogí ser pastor. Yo no escogí estar aquí delante de ustedes y luchemos en una carrera para estar delante de ustedes. Yo desde que menos me imaginé que fuera ser predicador o hombre de la palabra del Señor. Nunca jamás me imaginé eso. Esto perteneció al consejo escondido y a la soberanía de Dios. Él me llamó, me ungió, me dio los dones que tengo y siempre lo viviré eternamente agradecido y procuraré toda mi vida recordar que jamás debo tener un concepto de mí mismo más alto que el que Dios me dio. Porque el día que comienzo a palomearme, a fanfarronear, llamar y a creerme, es el día que he dado mi primer paso para mi caída espiritual. Y el versículo 11, entonces, Él mismo, otra vez, ahí está su soberanía. Él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué sirven los apóstoles? ¿Para qué sirven los profesores? ¿Para qué sirven los evangelistas, los pastores y los maestros? ¿Para qué sirven? La palabra perfeccionar significa en el griego equipar, para ayudarnos a cargar el equipo y hacernos buenos soldados. Es por eso que la Biblia dice, amen a vuestros pastores, principalmente a los pastores que viven vidas santas. Pónganlos en muy grande estima delante de Dios y oren todos los días por ellos, porque ellos darán cuenta de sus almas en el día del juicio. No de que el pastor sea culpable de tus pecados, pero las oraciones del pastor ante tu familia y lo que nosotros hacemos por ustedes, nadie lo podrá poder ver hasta el día del juicio. En aquel día tú verás, híjole, Armando oró por mí durante 3 años y nunca me lo dijo. ¿Por qué? Porque entonces si te lo hubiera dicho, mi recompensa hubiera tenido con tu alabanza. Todo lo que hacemos palabra de Dios es en secreto. No mire tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Entonces, todas estas cosas tenemos que comprenderlas antes de que podamos continuar viviendo para el Señor Jesús. Regresamos a Romanos y veamos los 7 dones rápidamente que se ilustran en el cuerpo de Cristo. En el versículo 6, ya se nos dice entonces, ya está aclarado, todos necesitamos, todos somos miembros de Cristo si creemos en la salvación por la gracia, si creemos que la Biblia es la única regla de fe y conducta para nosotros, si creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, si todos hemos sido bautizados por un Espíritu, no hay quienes tengan el bautismo del Espíritu Santo y quienes no lo tengan, si somos hijos de Dios, todos lo tenemos. Si creemos estas cosas, entonces estamos en el mismo camino. Es Cristo nuestro camino, es Cristo nuestra verdad, es Cristo nuestra vida. Ahora, entendiendo esto, vamos a ver cómo usamos la espada, el machete, el taladro y las herramientas que se nos han dado para equipar la iglesia. En primer lugar tenemos el don de profecía. Es la palabra profeteia en el griego. Y significa dar un mensaje de Dios. Dar un mensaje de Dios. Quiero que escuchen muy bien. El don de profecía no se refiere a predicciones futuras. Aun cuando en el Antiguo Testamento los profetas muchas veces anunciaron el futuro, la raíz etimológica de la palabra no significa una persona que siempre está anunciando el futuro, sino que significa literalmente hablar o proferir palabras guiadas y inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Quién es un profeta? Ahora en las congregaciones, desgraciadamente por no conocer la palabra de Dios, se levanta un hermano y en ese momento él entra supuestamente en un estado de éxtasis. Y dice, en este momento viene la palabra de mí al Señor y va a temblar dentro de un mes. Y el Señor les dice que agarren cada quien sus cosas y que vayan a Valle de Bravo. En este momento dice el Señor que esta iglesia la va a bendecir, etcétera, etcétera. Y eso no es profecía, eso es fanfarronismo. 1 Corintios 14:3 nos dice la Biblia, no yo, ¿qué es el don de profecía? 14:3. 1 Corintios 14:3, el que profetiza
habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, no para traer nuevos mensajes de Dios. La profecía no puede ser traer nuevos mensajes de Dios por la simple razón de que la Biblia ya está completa. Y segundo de Timoteo dice, capítulo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. O sea, el instrumento que Dios ha usado de su gracia para hacernos crecer en madurez es la Biblia. Y acaba la Biblia diciendo en Apocalipsis 22, no le agreguen, no le quiten, porque cualquiera que le agregue o que le quite, acarreará sobre su vida las plagas de este libro. Entonces, cuando hay hermanos que traen nuevas revelaciones de Dios, y Dios me dijo, y tuve un sueño donde Dios me habló, hay que tener desconfianza. Porque para eso Dios nos dejó un mapa que ya está acabado y terminado. Y si seguimos este mapa, no vamos a equivocar el camino. En segundo lugar, tenemos el don de servicio. Dice, el que sirve también debe de servir a sus hermanos. Pero no solamente servirlos, sino dice, servirlos. Y es la palabra diaconía. La palabra servicio significa prestar un servicio a otros. Hay unos cristianos que no pueden predicar, no es verdad. Hay otros que no tienen el don de la enseñanza, pero hay cristianos que Dios les ha dado un don que por su egoísmo, su avaricia y su codicia no lo han descubierto, y es el don del servicio. ¿Qué es el don del servicio? Es el dar comidas, ayudar a limpiar la iglesia, prestar tu coche, cargar cosas. ¿En qué le puedo servir? Si quiero ser edecán. ¿Quién de ustedes no podría servir edecán? Pues todos. ¿Cuáles son los requisitos? Tener la disciplina de levantarte el sábado en desayuno temprano, presentarte ahí con el curso de decanes una semana antes, reportarte con el jefe de decanes y decirle, quiero servir en mi desayuno. ¿Qué tengo hermanos el desayuno? Ahí están mis hermanos, con todas las demás amiguitas, y la gente por ahí se sientan, y lo único que quieren saber es que este decanes saben para qué, para que nos vean todos. Y están así, nada más así porque a ver quién las anda viendo. No van a servir, van a ser admiradas o a ver vistas por la gente. Ya están ustedes sepultando su don de servicio. Es a Cristo al que van a servir en el desayuno. No a ser vistas. ¿Cuántos de ustedes, bueno, todos a los hermanos que van a ver, no es lo que tienen que cargar? ¿A dónde van a tomar que ir a cargar ahorita a la salida? ¿Ah, verdad? ¿Nadie? Entonces, si no comienzan a necesitar tus dones, hermano, ¿cómo puedes saber si tienes dones? Ahora, pues si no quiero el don de servicio, yo quiero el don de diácono. Yo quiero el don de Billy Graham. Todos, quiero recordarles algo antes de pasar al tercer don, no hay ningún cristiano al cual Dios le revele el otro don que sí, que es más grande, hasta que en el don de servicio no hayan sido ejercitados. No hay nadie que Dios haya usado que no haya comenzado desde abajo barriendo. ¿Saben ustedes? Y se lo digo delante de Dios, no me quiero gloriar. Pero cuando yo comencé un ministerio al cual Dios me llamó en 1977, mi esposa y yo nos íbamos en Guaraches. Escalábamos una montaña que ustedes no se imaginan, llena de lodo, ahí enfrente se llama la colonia del Jardín, la carretera aquí de la Cuesta en Acapulco, y nos íbamos escalando la montaña con los pies en Guaraches llenos de lodo cayendo, cuando veces en la garula, mano mi esposa se me estaba yendo hasta abajo, y íbamos hasta la punta de la montaña a predicar una iglesita de Palata, donde iban dos hermanos, de lo más pobre que se puedan imaginar, y teníamos que desayunar y comer con ellos, porque no podíamos regresar a la carretera porque no había camino de regreso a nuestra casa. Y teníamos que comenzar nosotros prestando un servicio a esa gente tan pobre para que pudiéramos ser llamados. Ahora, cuando yo hice ese servicio, yo no estaba queriendo ser predicador, simplemente quería servir a Cristo. Y yo, hermano, aquí tengo las gallinitas, no quisiera ir a predicar a mi iglesia. Claro que sí, hermano, ¿cómo sabes que soy un predicador? Bueno, me dieron bien vestido, no, si el hermano tiene que ser predicador, si está bien vestido. Y yo fui de la iglesia y no fui con el afán de poder tener un nombre, sino que Dios comenzó a probar nuestras vidas. Había veces que yo regresaba de las montañas y encontraba a mis pies en Acapulco con hepatitis, le dio paratifoidea, le dio paludismo, le dieron todas las enfermedades a la febre gringa que le pueden haber dado aquí en México. Y miles y cientos de veces amanecíamos sin tener un solo bolillo de comer ahí en nuestra casa.
Llegaron todos los hermanos con sus gallinitas, con sus tapados, con sus chivos a darnos de comer, y así vivimos aproximadamente 3 años. El Señor pasó por fuego. Porque ya el hermano dice ya, llegó el predicador ya de la noche a la mañana. Ustedes saben por lo que tuvimos que pasar. Y cuando yo era predicadores que quieren la noche a la mañana ser predicadores, si no se había pagado el precio, digo, qué equivocados están. ¿Quién ha sido artista de cine sin haber tenido que sufrir sacrificios, desvelos? ¿Quién ha sido músico? ¿Quién ha sido pianista? ¿Quién ha sido karateca? ¿Quién ha destacado en algo fácil? Nadie. Y los que destacan fáciles, así de fácil caen también. Pero todos los que duran y los que permanecen son porque han comenzado desde abajo. La Biblia quiere que nosotros comencemos con el don de servicio. El don de enseñanza es la palabra en el versículo 7, didasco. Y aquí se habla de una habilidad dada por el Espíritu Santo para comunicar las verdades de Dios reveladas en su palabra. Quiero decirles que este don lo tiene que tener todo pastor. No le pides al pastorado si no hay bendición en estudios bíblicos en tu casa. Cualquiera que tenga el don de comunicar la Biblia y de poder traducir en un lenguaje sencillo las cosas complicadas del Espíritu, tiene el don didasco, el don de la enseñanza. En cuarto lugar tenemos el don de la exhortación. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Aquí se usa la palabra paraclesis. Y aquí son 2 áreas de este don. Una, el don de exhortar es una moneda de 2 caras. En una cara, es una persona que sabe confortar a otros hermanos en tiempos de aflicción, desconsuelo o desesperación. No todos tienen el don de acercarse con una hermana que se le murió su esposo, o algún matrimonio cuya hija o hijo está atravesando problemas graves, de poder acercarse con ese matrimonio y animarlos y consolarlos en Cristo Jesús. Bueno, ese es un lado de la moneda. Y el otro lado del don de exhortar es la habilidad para saber llamar la atención. La habilidad para saberle llamar la atención a alguien. Hay hermanos que se acercan y ya teníamos el borrachote, ya te vi. Yo que tengo a la iglesia de mañana. Y llegan aquí, hermano, ayer exhorté a un hermano. Lo apedreaste más bien, ¿verdad? Casi lo crucificas ahí mismo. No tienes el don de exhortar, hermano. Entonces, la culpa no tiene el don de exhortar. ¿Sabes qué? A lo mejor Dios quiere darte el don de exhortar, pero desgraciadamente te falta compasión y amor por los hermanos. Y a todos los tratas así. Si a tus hijos los tratas así, si a tu esposa la tratas así, ¿cómo puedes exhortar a los demás? Tenemos en quinto lugar la palabra repartir. Aquí se usó metadinero en el griego. Y el don de repartir es la habilidad para compartir nuestros bienes terrenales. Quiero que entiendan ustedes algo con el don de repartir. Hay cristianos que dicen, no, es que yo no doy ofrendas porque no tengo el don de repartir. Es muy diferente. Les voy a decir la diferencia. El don de repartir lo tienen los hermanos, escúchenlo muy bien, que tienen dinero. ¿Ya me oyeron? O sea, hay personas que Dios escoge para darles dinero. Les da habilidad para hacer dinero. Son así para los negocios. Y prosperan sus negocios. Ahora, cuando Dios le da a un cristiano la habilidad para hacer dinero, para triunfar en los negocios, Dios le da este don para que entienda que el dinero que él está haciendo no es para él, es para repartirlo. Veamos, por ejemplo, esto en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Qué tragedia es que comiences a hacer dinero porque comiences a almacenar y a codiciar en tu corazón y pierdas las bendiciones de Dios. 2 Corintios 8, del 12 al 14. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. Escuchen, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces la iglesia de Cristo está compuesta por 2 clases de familias. Hay aquí familias que tienen dinero,
que tienen buenas casas, que tienen cuenta de dólares, etcétera, etcétera. Pero también hay familias aquí en la iglesia que no tienen dinero. Entonces, si nosotros no aprendemos, los que tienen dinero, a darles a los que no tienen dinero, ustedes no saben para qué les ha dado Dios el don de hacer dinero. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano que tiene dinero y que comienza a acumular para él, sin repartir para la obra? Vean Proverbios capítulo 11, lo que le puede pasar. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten, ahí está el don de repartir, y les es añadido más. O sea, acordémonos que cuando tenemos un don y lo ejercitamos, crecemos en ese don y se nos da más todavía para seguir repartiendo. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes retienen más de lo que es justo, ¿y qué les pasa? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana podrían decir, me está yendo mal en el negocio? Siempre que un hermano viene y me dice, me está yendo mal en el negocio. Siempre, yo como líder espiritual tengo que hacerle una pregunta. ¿Cómo estás en tus diezmos? Después de 4 o 5 meses que doy el 5% o el 7%. Mi hermanito, déjame decirte que tu problema es espiritual, no es económico. Le has estado robando a Dios, y a Dios nadie le puede burlar. Que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces la iglesia de Cristo está compuesta por dos clases de familias. Hay aquí familias que tienen dinero, que tienen buenas casas, que tienen cuenta de dólares, etcétera, etcétera. Pero también hay familias aquí en la iglesia que no tienen dinero. Entonces, si nosotros no aprendemos, los que tienen dinero, a darles a los que no tienen dinero, ustedes no saben para qué les ha dado Dios el don de hacer dinero. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano que tiene dinero y que comienza a acumular para él, sin repartir para la obra? Vean Proverbios capítulo 11, lo que le puede pasar. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten, ahí está el don de repartir, y les es añadido más. O sea, acordémonos que cuando tenemos un don y lo ejercitamos, crecemos en ese don y se nos da más todavía para seguir repartiendo. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes retienen más de lo que es justo, ¿y qué les pasa? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana podrían decir, me está yendo mal en el negocio? Siempre que un hermano viene y me dice, me está yendo mal en el negocio. Siempre, yo como líder espiritual tengo que hacerle una pregunta. ¿Cómo estás en tus diezmos? Después de 4 o 5 meses que doy el 5% o el 7%. Mi hermanito, déjame decirte que tu problema es espiritual, no es económico. Le has estado robando a Dios, y a Dios nadie le puede burlar. Entonces, regresa otra vez a tu primer amor y comienza. Bueno, pero ya a una hermana que hace en Cuernavaca, una hermana en Cristo que me habló hace 2 semanas y me dice, Armando, mi esposo perdió 71 millones a 12 valores, y fíjate que nuestro diezmo me dijo. ¿Cuánto tendrán los hermanitos, verdad? No, es que realmente mi esposo tiene ahorita en un raíz más de 500 millones de pesos. Vendió una casa que le costó 700 millones de pesos y la vendió en la casa y él perdió 72 millones de pesos, o sea, perdió lo que era el diezmo de la casa que vendió. Entonces me dice la hermana, ¿por qué no diezmamos ese dinero? Dice, aquí también se diezma lo que vendemos, hay que diezmar, de todo se vende tu coche, da tu diezmo de tu coche, que vende mi saco, da un diezmo de mi coche, vende mi casa, da un diezmo de tu casa, de todo tenemos que diezmar, es las primicias de nuestros frutos. Entonces mi hermano me dice, bueno, entonces ya me lo quitó el diablo, ya no me ¿verdad? Y dije, no, ahora tú tienes, escúchame, le dije, tú tienes que tratar de restituir ese dinero a Dios. Tengo que dar otra vez 72 millones de pesos, le dije, no, pero yo te aconsejaría que dieras más allá del 10%. Han sido bendecidos con millones de pesos, den ustedes el 20, 30, 40%, conforme cada quien de en su corazón.
Pero ven ustedes, cuando Dios, dice en Malaquías 3, si no le damos lo que nos pide, viene el devorador y nos los quita. Te lo quita con un choque, le pagas un choque que no tienes por qué pagar. Le pagas una hospitalización que no tienes por qué pagar, y comienza Dios a tratar de enseñarte que no lo podemos robar. Entonces, el que reparte, hágalo con liberalidad. En último lugar, vean 1 Timoteo capítulo 6, donde Pablo enseña también la lección a los que tienen el don de repartir. 1 Timoteo 6, versículos 17 al 19. A los ricos, vean ustedes el mandato a los que tienen dinero. Manda que no sean altivos, ¿ven? Porque el rico tiene un concepto mucho más elevado que el que debe tener. ¿Por qué? Por su dinero. Acuérdense, si son ricos y cristianos, cuidado con el orgullo. Manda que no sean orgullosos por lo que tienen. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Pregúntenle a lo de la bolsa. Pero si en el Dios vivo que nos da todas las cosas, o sea, nos dio el dinero y nos dio las casas y todo lo que tenemos en abundancia para que la disfrutemos. La mentira más grande que existe es que el cristiano tiene que ser pobre, si no es cristiano. Eso no está en la Biblia. Si todos fuéramos que pobres, ¿quién podría sostener a los misioneros? ¿Quién podría dar obra para la iglesia? ¿Quién podría comprar terreno para construir una iglesia? A propósito de terrenito. Nadie, ¿verdad? Entonces, quiere Dios que sí, no hay problema porque tenemos una buena casa y es en el Pedregal, o en la buena de Chapultepec, o porque tienes un Mercedes convertible aquí, no hay problema, pero así como tienes, así tienes que dar también. Dios no quiere que vendas todo, Dios quiere que seas justo y que tengas un concepto adecuado de lo que Él te ha dado. Y dice en el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, escuchen, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Más en Cristo, vamos a resumir las lecciones de esta mañana y quiero recordarles, tengamos un concepto adecuado de nosotros mismos. Si tú tienes la dicha y la bendición de pertenecer a esta iglesia, no vayas a otras iglesias y les digas, nosotros tenemos la verdad. Porque si ellos tienen alguna otra cosa doctrinal por ahí, ¿verdad?, que no vayan conforme a la palabra de Dios, pero si son hijos de Dios, no tienes por qué menospreciarlos. No te sientas orgulloso de pertenecer a esta iglesia, porque cada quien se sentirá orgulloso de pertenecer a su iglesia. Nos sentimos orgullosos de tener el mismo Padre, no de tener otra iglesia, ni de pertenecer a esta iglesia, ni de que yo sea tu maestro o otro predicador sea tu maestro. Tiene la bendición de darle gracias a Dios de que si tienes un buen maestro en esta iglesia, así Dios te va a pedir también. Y ten cuidado, porque mientras mejores maestros tengas, más cuentas Dios te llamará a que tengas con Él. En segundo lugar, tenemos que aprender que no todos tenemos los mismos dones. Respetemos los dones. A las lenguas, dale gracias a Dios. Pero no necesito entender a la iglesia, por favor. Practícalo. La Biblia prohíbe en Corintios 14 que se use en la iglesia. Y si se usa que se use con intérprete, y si no intérprete que se calle. Porque no, dice Pablo, un paso chido loco tiene trompeta, y no sabe lo que estoy diciendo. El otro día me criticaron y me dijeron, ay hermano, ¿cómo les dices que parecen coyotes que oían? Pablo les llamó peor, Pablo les llamó trompeteros. Lo que se trata de decir es esto, que si no sea un sonido audible o inteligible, no es el don de lengua. Es un invento chido de la carne, para la mujer está más enchamucado que nada. Si un don de lengua tiene que ser usado conforme a la Biblia, y si no me importa lo que la gente diga, la Biblia nos muestra que el don de lengua se usa en la iglesia para un intérprete, y nunca una mujer, y son los que más aman. En tercer lugar, los dones que tenemos, usémoslo. Yo tengo el don de la enseñanza, Dios me ha bendecido con este don. ¿Saben una cosa? Yo tengo que estudiar todos los días, 4 o 5 horas diarias. Tengo que orar 3 o 4 horas diarias, porque si yo no atesoro y comienzo a darle forma a mi don, Dios me lo quita. Dios me dio el don de la predicación, tengo que ir por ese don, y mi principal cualidad tiene que ser la santidad en mi corazón. Desde que comienza a acumular pensamientos en mi mente, Dios me va a llamar a cuentas, como está llamando a muchos líderes ya a cuentas, antes de que Él juzgue a los incrédulos. Hermanos, tú tienes un don. Si no lo tienes es porque eres un flojo o una floja.
apáticos, en un estado de letargia en que vives, pero si te sientas el domingo, ni siquiera cargas nada, ni vas a los cafés, ni llevas a una vecina el miércoles, ni cuando comidas llevas un pastel, nunca has dicho, aquí está mi casa para que tengan estudios bíblicos, así no puedes esperar seguir siendo usado por Dios. No digo por qué antes de ustedes ya Dios entró a su casa a quitarles aún lo que no tenía. Seamos fieles porque es a Cristo a quien estamos sirviendo. Despidamos en oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque cuando pensamos de nosotros mismos con cordura, esto es con prudencia, de una forma ecuánime, balanceada y equilibrada, descubrimos que no tenemos nada de qué presumir, nada de qué jactarnos, nada de qué creernos. La humildad tiene que caracterizar a tus hijos, porque lo que tenemos viene de ti. Lo que no tenemos, tú también lo has quitado. Job, tu siervo, lo dijo. Hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal. Dios me dio y Dios me quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Padre, te pedimos como iglesia en esta mañana que nos mantengas en este concepto. Oh Padre Santo, que seamos humildes al pensar de nosotros mismos. Que nuestras esposas nos ayuden, porque ¿quién podrá encontrar sus propios errores? Yo te pido también, Padre, por mis hermanos en Cristo de esta iglesia, que me amen a mí particularmente y que vienen a decirme mis verdades que necesito oír de vez en cuando. Porque yo también soy humano, Padre, y yo también puedo algún día tener un concepto equivocado de mi persona, y puedo enviar siervos tuyos fieles que vengan a recordarme y a mostrarme mis pecados que yo no puedo ver porque muchas veces son ocultos. Padre Santo, manténnos en esta humildad. Todos necesitamos a todos. Nadie puede decir, ya lo alcancé. Todos estamos en el camino y tú estás trabajando con cada uno de nosotros. No necesitamos perdonar, amar y soportarnos como tu Hijo lo hizo desde la cruz del Calvario. Es en su nombre para quien trabajamos. Es en su nombre para quien predicamos. Es en su nombre para quien sufrimos. Porque si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él también algún día hemos de morir. Oh Padre, sigue limpiando tu iglesia, sigue dando un concepto adecuado delante de tus ojos y recordar que solo tú eres santo y moras en las alturas y en la eternidad. En el nombre de Cristo. Amén.